Mauricio Cerdas, soy arquitecto de profesión y una de las áreas en las que me he especializado es en el área BIM. Para poder introducir un poquitito en el tema que voy a desarrollar, uno de los elementos más importantes es que no existe una claridad completa sobre lo que es realmente BIM. Por esa razón es que a la presentación que voy a desarrollar el día de hoy le puse por nombre BIM para personas y empresas. Una de nuestras realidades es que los procesos y las habilidades que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestro ejercicio profesional y también durante el paso por la academia, nos ha permitido a nosotros enfocarnos en áreas específicas de planificación, visualización, diseñar, documentar, todo en 2D. De tal forma que en alguna medida se nos complica también poder entender cuando estamos hablando de un proyecto que vamos a desarrollar en 3 dimensiones. Nos cuesta visualizarlo. Y de ahí que a nosotros se nos hace también más fácil la utilización de algunas otras herramientas para poder visualizar lo que ocurre con estos modelos. Dentro de estos procesos y habilidades, continúo con uno de los elementos importantes, que es la parte de programación de tareas, cuantificar elementos y aquí me gustaría hacer el hincapié en que en la presentación indico tanteo científico. ¿Por qué razón? Porque estamos también muy acostumbrados a procesos donde pasamos a hacer una cuantificación de los elementos que nosotros tenemos en los juegos de planos en una forma pues bastante artesanal, en términos de que requiero del plano o requiero de un PDF, requiero tener una hoja de Excel, requiero tener marcadores para poder identificar los elementos y así cuantificarlos. Lo denomino como tanteo científico porque también a lo largo del tiempo hemos desarrollado habilidades, ¿verdad? No herramientas, sino habilidades que nos permiten mejorar nuestros tiempos a la hora de generar un presupuesto. De igual forma, también estamos acostumbrados a forzar el entorno. Y con esto quiero hacer la aclaración de que forzar el entorno es la respuesta a cuando nosotros tenemos un proyecto ya diseñado y tenemos que hacerlo calzar debido a las necesidades que nosotros tenemos para el desarrollo del mismo. Siendo así, la solución más fácil, pues sacarle el mayor provecho al terreno indiscriminadamente sin considerar los recursos que tenemos alrededor. De igual forma, estamos acostumbrados a realizar una entrega de la información que nosotros recopilamos para desarrollar este proyecto. Información que recopilamos durante fases de planificación, fases de diseño, fases de construcción, y esta información que recopilamos finalmente es lo que nosotros conocemos como el famoso as-built que entregamos. Como resultado tenemos un elemento que es concreto, ¿verdad? Estamos hablando de que entregamos documentación, así como también entregamos un proyecto terminado, construido, ¿verdad? Y es el resultado de un proceso lineal que usualmente es ordenado. Sin embargo, hago la aclaración de que al ser un proceso y que nosotros ya conocemos la linealidad con la que se maneja, sabemos que también estos procesos no son a prueba de errores. Eso quiere decir que a lo largo de esa linealidad nosotros podemos incurrir en algunas omisiones involuntariamente. Dentro de esa realidad, y basándome en esta diapositiva, eso es como que si nosotros colocáramos el proyecto en el puro centro donde se están alineando todas las flechas, y todas estas habilidades, destrezas y conjunto de herramientas las tenemos periféricamente girando alrededor del proyecto, pero cada una de ellas se va a ir aproximando conforme nosotros vamos avanzando hacia el proyecto. Siendo así, como resultado, el elemento que nosotros terminamos construyendo.
Una de las desventajas de los mecanismos tradicionales con los cuales nosotros desarrollamos los proyectos es que siempre tenemos algunos elementos que quedan rezagados. Existen información que involuntariamente se nos olvidó incluir, o tenemos elementos que durante el proceso constructivo, ¿verdad?, tenemos que ajustarlos para poder concluir con el proyecto. Y esos elementos que quedan rezagados o sueltos generalmente son elementos cuando el cliente nuevamente nos contacta para preguntarnos información adicional acerca del proyecto que recién hemos entregado o que ya ha pasado algún tiempo y que nuevamente habíamos considerado por concluido. Entonces, ahí es a donde nosotros entramos en un nuevo cuestionamiento. ¿Qué sucede si nos motivamos a hacer algún tipo de cambio? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a asociar el cambio con resultados traumáticos, ¿verdad? Porque existen muchas veces problemas o situaciones que se presentan durante el cambio que se salen de nuestro control porque se salen de nuestra área de confort o de nuestra área de conocimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un proyecto, lo deconstruimos, ¿verdad?, separamos sus partes, empezamos a organizarlas, categorizarlas y planificar cómo es que nosotros vamos a integrar todas estas partes? Nos vamos a topar con que aquellos elementos que habían quedado rezagados en los métodos convencionales hoy vienen a ser parte del resultado final, porque esos rezagos nuevamente van a ser reincluidos en el proceso y por ende van a ser parte del contenido final del proyecto. Es de esta forma que nosotros tenemos como resultado la terminología BIM, muy conocida bajo las siglas BIM, Building Information Modeling, y el término común con el cual se le conoce en el mercado. Sin embargo, existen muchos cuestionamientos acerca de qué es BIM, ¿verdad? Y antes de tener nosotros estos cuestionamientos, lo primero que pensamos es el problema del BIM. Generalmente nosotros nos encontramos ante problemática que no habíamos afrontado antes con los mecanismos usuales de desarrollo de proyectos y en la forma en la que nosotros lo realizamos. Estos problemas yo los estoy desglosando en 3 áreas específicas. Un área de entendimiento. ¿Por qué razón lo establezco en esta forma? Porque lo más común en nuestro mercado actual es que existe un de boca en boca sobre el qué es el BIM. Sin embargo, existe el problema de que cada quien cuenta su historia de BIM a cómo la conoce, o sea, a cómo se informó, a cómo la leyó o a cómo le tocó vivir su experiencia de un proceso BIM en un proyecto en específico. Entonces, aquí nosotros podemos atribuir básicamente problemas de integración de la metodología BIM basado a una falta de investigación, a una falta de preparación y de formación en el área en específico, así como también a un desarrollo de lecciones aprendidas sin detallar a fondo cuáles fueron las causas que generaron esas lecciones aprendidas, tanto elementos buenos como elementos que surgieron bajo procesos que permitieron que fuera óptimo, así como otros procesos que no resultaron eficientes para el proyecto. De esta forma, otro de los problemas es el proceso, porque nosotros generalmente damos por sentado la emoción de indicar que vamos a arrancar con un proyecto bajo una metodología nueva, donde nosotros no estamos teniendo en cuenta que ese proceso tiene algún tipo de guía, tiene algún tipo de referencia con la cual yo puedo arrancar. Pero
ese proceso también de desconocimiento genera una serie de vacíos en términos de los recursos y de los resultados. Simplemente por el hecho de no indagar a fondo sobre todos los elementos que están periféricos a la metodología BIM y que son requeridos para poder cumplir con ella satisfactoriamente. Otro de los elementos también incluidos dentro del proceso es que muchas veces no conocemos bien cuál es el tamaño de nuestra organización, cuál es el alcance que tenemos y por ende tampoco conocemos qué es lo que nosotros podemos ofrecer dentro de la metodología. Y es así como nosotros llegamos al tercer punto sobre la problemática en términos BIM, la parte de los entregables. Porque estamos acostumbrados, bajo los mecanismos que usualmente desarrollamos, a entregar, por llamarlo así, un conjunto de planos de un proyecto de diseño, a entregar un edificio terminado, una edificación terminada, perdón, y un set de dibujos as built. Cuando nosotros estamos hablando de la metodología BIM y cuando hemos realizado la investigación, la preparación, donde tenemos gente que ya está capacitada, gente que está siguiendo una guía de trabajo y gente que conoce cuáles son los resultados que se deben entregar, es que nosotros llegamos a la conclusión de que cada proyecto en sí mismo se vuelve único dentro de un proceso BIM. Eso quiere decir que cada uno de los entregables que se desglosan a lo largo de los diferentes ciclos de la ejecución del proyecto va a ofrecer resultados en momentos específicos, pero siempre personalizados en función del proyecto. Es así como nosotros llegamos a otra de las áreas donde se generan mucha confusión. Cuando nuestras organizaciones, nuestras oficinas, gobierno, empresas pequeñas, medianas y grandes, no tenemos un conocimiento completo sobre lo que significa trabajar mediante la metodología BIM, lo que ocurre es que existen dos elementos que generalmente son los que aparecen en escena y son los dos elementos con los que generalmente nosotros asociamos un proceso BIM y son los mismos dos elementos que, a pesar de formar parte de una metodología completa, la desvinculación entre las diferentes partes va a generar un resultado con ruido, por ende un resultado que no va a brindar la calidad ni la cantidad de información que nosotros requerimos. Siendo así, ¿verdad?, la forma en la que nosotros llegamos a considerar que las únicas dos cosas que necesitamos dentro de nuestros centros de trabajo es un BIM manager, ¿verdad?, y una persona que conozca sobre las dimensiones BIM. Teniendo estos dos elementos, difícilmente vamos a lograr conciliar toda la información, todos los recursos que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar el proyecto. Esto lo único que genera es una serie de vacíos. Y es por eso que también en el transcurso con el paso de la experiencia y el tiempo que he pasado desarrollando las diferentes habilidades y colaborando con diferentes equipos y diferentes oficinas, con todo el tema de la implementación BIM, una de las imágenes que se me ha vuelto recurrente es cuando las personas en las oficinas me dicen, mira, mi visualización del término BIM es algo difuso, es confuso, al mismo tiempo no es completamente claro, no sé qué es BIM. Esa es una de las cosas que generalmente ocurre en este medio.
¿verdad? El desconocimiento sobre la función, sobre para qué lo necesito, qué es lo que requiero para implementarlo, cuáles son los recursos necesarios, incluso cuestionamientos sobre a quién pertenece BIM, ¿verdad? Son elementos que a nosotros nos deja con muchas dudas. Y una de las respuestas típicas que yo generalmente le externo a los equipos es: efectivamente, BIM nosotros lo podemos visualizar como una gran nube con atenuaciones, pero estas atenuaciones no es en relación al conocimiento, sino que son atenuaciones que aparecen porque cada uno de los proyectos que nosotros vamos a ejecutar mediante esta metodología va a tener requerimientos especiales, definiciones particulares para cada uno de los proyectos, que va a hacer que a pesar de que yo tenga 2 edificios, para poner un ejemplo, de 10 pisos, con el cliente A y con el cliente B, a pesar de que yo ya conozca el proceso BIM, es muy probable que los lineamientos, los objetivos que se planteen para ambos edificios vayan a ser diferentes. Por ende, el proceso va a ser diferente. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que entender es que BIM en realidad es una asociación estructurada de elementos que genera un producto con características específicas y particulares, siendo así la forma de entender que cada uno de los proyectos, a pesar de que en su tipología o en su origen pudieran ser iguales o similares, ya ahora tenemos el conocimiento para poder decir que cada uno de esos proyectos va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque dependemos del ciclo de vida y del ciclo de información al cual nosotros estemos asociando las diferentes etapas del proyecto para poder obtener esos resultados. Es así como nosotros en este momento ya empezamos a tener un poco más de conocimiento acerca de lo que es la metodología BIM. Ya logramos entender en este momento que la metodología BIM en sí es una herramienta estructurada científicamente para poder desarrollar un proyecto obteniendo la información, la calidad de información, la cantidad de información que nos permita a nosotros hacer diferentes análisis y obtener diferentes resultados que no solamente van a beneficiar a nuestro cliente final, sino también a cada una de las partes en el proceso de la consultoría y en el proceso de la construcción. Es importante mencionar que esta metodología de trabajo ya existe una guía, ya existe un avance fundamental que tal vez es el más conocido a nivel de desarrollo BIM, es tal vez el que se ha generado más, el que se ha desarrollado popularmente, y es un documento que fue una tesis que se elaboró en Pennsylvania State University con el fin de poder tener una guía sobre cómo debo de trabajar BIM. Esta guía, al haber sido una tesis, pues cubre un rango muy amplio, un espectro muy amplio de información que incluso puede llegar a confundirnos, porque no todas las etapas, no todas las categorías, no toda la información que se describe en esta guía es aplicable para todos los proyectos, pero sí es importante conocerlas para poder desarrollarlos. Nuevamente, esta guía nos ayuda a obtener información acerca de los roles de los equipos y la forma en la que ellos van a colaborar, interactuar, poder conocer también cuál es el grado de conocimiento que ha desarrollado los equipos para poder desarrollar un proyecto en específico y también determinar ese nivel de experiencia. Esta guía, por otro lado, también nos permite tener una plantilla donde nosotros podemos identificar
algo llamado el plan de ejecución BIM. Esta plantilla lo que nos permite es tener un documento base, un documento de distribución entre todos los colaboradores y todos los actores dentro de un proyecto para definir los estándares con los cuales se va a desarrollar el mismo y entender cuáles son los objetivos que tiene nuestro cliente a la hora de solicitar la implementación de un proceso mediante la metodología BIM. Siendo así también importante mencionar que este plan de ejecución BIM también nos va a ayudar a determinar cuál es el nivel de desarrollo de la información, o sea, qué tan genérico puedo ser durante el proceso de documentación, qué tan genérico puedo ser durante el proceso de modelado, ¿verdad? O qué tan detallado voy a querer manejar esa información. De esta forma, a mayor cantidad y nivel de detalle que nosotros podamos obtener de los modelos que nosotros estamos generando, en la misma medida nosotros vamos a obtener como resultado información más confiable, información que puede venir incluso de una página web, información que puede definirnos cuál es la materialidad de un elemento, de un componente, pónganle por nombre silla, ¿verdad? Poder establecer cuál es la marca, cuál es el proveedor, cuál es el modelo, cuál es las características específicas que nosotros vamos a utilizar dentro del proceso. Y esto también nos va a permitir a nosotros establecer una serie de etapas y definir los resultados que queremos obtener durante esas etapas. Como resultado final, nosotros vamos a obtener un modelo tridimensional, ¿verdad? Un modelo que nosotros podríamos llamarlo en cierta medida un gemelo digital, donde nosotros podemos tener la certeza de que el modelo que hemos construido tridimensionalmente en una computadora, que nosotros podemos recorrerlo, definir su materialidad, definir cómo se va a construir, establecer una línea de tiempo para la ejecución del mismo, involucrar dentro de esa línea de tiempo factores importantes como tiempos de importación, establecer información que usualmente no estamos acostumbrados a manejar dentro de todos los procesos, ¿verdad? Como podrían ser controles de activos, incluso costos. Fácilmente la herramienta y la metodología nos permite desarrollarnos en esa dirección. En términos BIM, en este momento, tenemos que tener muy claro que para poder definir un proyecto mediante la metodología BIM, tenemos que tener clara la definición intelectual del mismo. Con esto quiero dar el siguiente ejemplo. Una persona que desarrolla un negocio en específico, pongámosle por nombre, no sé, gasolinera, ¿verdad? Esta persona es probable que tenga muy claro dentro de su mapa mental, sin ser un profesional en el área de diseño y construcción, puede tener muy claro cuántos metros cuadrados requiere, puede tener muy claro la ubicación del proyecto, puede tener definido cuántas son las pistas y cuáles son los servicios adicionales que él va a brindar en su gasolinera. Esa definición intelectual es el primer paso para que nosotros podamos empezar a desarrollar el proyecto mediante los diferentes mecanismos, ¿verdad? Y asociado a los diferentes protocolos de trabajo con la aplicación correcta de la plantilla que anteriormente mencioné de Pennsylvania State University. Y esto nuevamente nos va a permitir hacer una correcta definición de roles para poder entender cómo voy a desarrollar mi proyecto. Uno de los puntos medulares y tal vez uno de los puntos más complejos es entender qué es lo que yo necesito a la hora de implementar un departamento BIM o implementar un equipo BIM o
entrenar a una persona en la metodología BIM en mi oficina. Es normal que nosotros no sepamos con qué empezar y la famosa historia del boca en boca nos lleva a pensar que siempre vamos a requerir de primero un BIM Manager. Y para esto es que quiero hacer la aclaración de que dentro de la metodología BIM existen al menos 17 roles específicos que cubren desde áreas teóricas, áreas prácticas, áreas ejecutivas, áreas de control y áreas de desarrollo. En estos 17 roles no podríamos mencionar que uno sea más importante que otro, ya que existen roles que van encadenados. Eso quiere decir que una misma persona puede desarrollar algunos de los roles que usualmente encontramos en los proyectos. Dentro de ellos, los roles más comunes que logramos encontrar es el del BIM Manager, logramos encontrar el del modelador, coordinador BIM, que vienen siendo los roles que en este momento gozan de mayor popularidad en el mercado porque son los que han requerido o tienen mayor demanda. Sin embargo, existen otros roles que también son importantes en términos de investigación en áreas de desarrollo BIM. También podemos mencionar roles que están directamente asociados al cliente, que lo que velan es por poder auditar los contenidos que genera el equipo BIM. Y de esta forma, si nosotros logramos ahondar más en detalle sobre cuáles son los servicios que nosotros vamos a dar, nosotros podríamos entender qué es lo que necesita mi oficina. Lo que ciertamente es necesario es una persona dentro de nuestra oficina que tenga la claridad para poder entender o poder hablar el lenguaje BIM con otros colaboradores de otras oficinas, de otras empresas o de otras constructoras. De esta forma, es como muchas de las empresas que se desarrollan en esta área, pues no se enfocan en una contratación de 17 expertos en roles específicos, sino que desarrollan una contratación estratégica y algunos de estos roles específicos de los 17 antes mencionados, existen algunos que por su naturaleza van a terminar siendo en alguna medida o en algún nivel un consultor externo, por el nivel de complejidad o el nivel de especificidad que tienen en relación a la tarea que ellos desarrollan. Nuevamente, dentro de BIM nosotros contamos con mitos que nuevamente son una repetición del boca en boca. Cuando nosotros hablamos de BIM, no podemos hablar acerca de un software en específico. BIM, como les mencioné anteriormente, es una metodología de trabajo y lo que busca es obtener resultados específicos. De esta forma es que muchas veces se me acercan y me preguntan, mira, tal software es mejor que tal otro. ¿Con cuál software debería empezar mi empresa? Mi oficina compró el paquete de esta marca que incluye tanto software y que incluye tantos servicios adicionales. Aquí la realidad es que BIM como metodología debemos de visualizarla y asimilarla como un elemento abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que BIM pretende en sí mismo ser un proceso colaborativo, de tal forma que yo en arquitectura puedo desarrollarme con una herramienta en específico, mientras el ingeniero, el constructor, va a utilizar otra herramienta específica para su uso, el ingeniero eléctrico nuevamente con una herramienta que mejor le cubra sus necesidades, al igual que el mecánico, y así sucesivamente cada uno de ellos. Una de las realidades es que generalmente nosotros buscamos la homogeneidad de la herramienta por una cuestión de practicidad y por una cuestión de
de control de la información que se va a generar. Siendo así que todos estos programas que son para trabajar BIM, a pesar de que tienen un nombre y una extensión específica para cada uno de esos archivos, también tienen la posibilidad de exportar un contenido en un formato llamado IFC, el cual es una forma de comunicación abierta entre los diferentes software. De esta manera yo puedo obtener información de otra herramienta que no esté directamente asociada a la plataforma que yo utilizo. Entonces yo puedo hablar de que en sí mismo BIM pretende adecuar la herramienta de trabajo a las necesidades que nosotros necesitamos cubrir como profesionales y al mismo tiempo a las necesidades que el cliente requiere cubrir para sus usos en específico. Es normal que también considerar que una sola persona puede desarrollar todos los roles, y esto es un tema muy delicado porque nosotros no estamos buscando dentro de la metodología BIM un colaborador orquesta, sino que lo que estamos buscando es un colaborador que en función de los servicios que brinda la oficina pueda desarrollarse. Es por esto que si una oficina de consultoría no ha desarrollado, por mencionar alguna tarea en específica, presupuestos, porque se dedica únicamente a la parte de consultoría, eso significa que podemos tener o tomar como decisión que es más importante contratar un coordinador BIM o que es más importante contratar un modelador BIM para esos usos en específico. De igual manera ocurre del lado de las constructoras, donde nosotros podemos visualizar que existen personajes que tienen un rol más protagónico por la naturaleza del negocio que desarrollan. Entonces, es ahí donde tal vez una herramienta específica para presupuestos con una persona específica que logre obtener la información de los modelos sea lo más oportuno antes de tener otras figuras dentro del proceso que no necesariamente apliquen para el uso en específico. También es normal pensar que BIM es estático, y la realidad es que como metodología es súper dinámico. BIM como tal nace desde los años 90 y hasta este momento es que empieza a permear con más fuerza en el mercado local, y es posible identificar muchas personas, recursos, personal ya capacitado, con habilidades muy importantes y a considerar a la hora de la contratación, pero la realidad es que un proyecto BIM que se desarrolló hace 10 años es probablemente una pequeña parte de lo que nosotros podemos desarrollar el día de hoy. Entonces, BIM como tal se ha mantenido en un proceso continuo de cambio, de mejoramiento. Las mismas guías de trabajo, la misma tesis de Pennsylvania State University ha venido sufriendo modificaciones con diferentes versiones, donde se optimiza el contenido y la calidad de la información, ¿verdad? Y recalco que ninguno de estos documentos hace énfasis en una marca específica de herramienta para realizar los proyectos, sino que se mantiene como un documento meramente teórico que ejemplifica cuál es la información que es necesaria. Por otro lado, en este momento nosotros podemos hablar o considerar que BIM es tendencia. Sin embargo, tenemos que entender que la forma en la cual se está construyendo en este momento alrededor del mundo ha variado, y esto nos ha hecho empezar a ver otros mercados y la forma en la cual desarrollan los proyectos, siendo así que el resultado que obtenemos es que BIM en sí mismo no es una tendencia, sino que como metodología de trabajo lo que vemos son más casos con éxito, un mejor
una mejor recopilación de la información sobre lo que son los casos de éxito y un mejor control sobre los proyectos, obteniendo resultados que son mesurables en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de diseño, lo cual hace que la adopción de la metodología BIM sea más bien una fortaleza y un valor agregado para las empresas y las personas que lo desarrollan. Muchos podríamos pensar que después de BIM ya no hay un más allá, que con esto de BIM probablemente yo no voy a poder ver más cambios, cuando la realidad es que BIM en este momento es una pequeña parte de algo más grande. Los modelos que nosotros estamos desarrollando hoy, y dependiendo del nivel de detalle que ellos se les haya desarrollado, estos modelos están empezando a tomar vida, están empezando a brindarnos más resultados. Estamos en un periodo donde, por llamarlo en cierta forma, estamos descubriendo la rueda. ¿Por qué razón? Existen ya en este momento empresas y compañías enfocadas específicamente en lo que es el uso, mantenimiento de los proyectos que nosotros estamos diseñando y construyendo el día de hoy. Esto le va a permitir al cliente identificar cuál es la vida útil de su proyecto, identificar cómo dirigir mejor sus presupuestos, saber cuándo puede planificar estratégicamente su crecimiento o, por ende, hacer planificaciones mayores acerca de reiniciar nuevos procesos para edificaciones nuevas. La realidad BIM que tenemos el día de hoy es que los alcances que tenemos en cada uno de los proyectos tienen un nivel de detalle diferente en función de esos objetivos que anteriormente les venía mencionando. Y todo va relacionado a las famosas dimensiones BIM y al momento específico y al modelo en la forma en la cual se está dando. Por esa razón es que mencionaba anteriormente que dependiendo de los usos o dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos planificado para el proyecto, en algunas opciones va a ser muy válido tener un modelo muy genérico, volumétrico, así como en otros casos esa información apenas sea nuestro punto de inicio para desarrollar algo con mayor nivel de detalle. Y ahora sí, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque si nosotros vemos un par de años atrás, manejábamos una o dos o tres herramientas BIM y hoy lo que está ocurriendo es una explosión de diferentes ofertas de software, están ocurriendo una explosión de requerimientos de proyectos, nuevamente una explosión en términos de ejecución del proyecto. Ya los proyectos no solamente son multidisciplinarios, sino que también están cruzando fronteras. Y esto está ocurriendo hoy. Existen proyectos donde nosotros podemos estar colaborando con una persona en Nueva York, otra persona estar ejecutando en Alemania, otra persona estar controlando en Italia, y así sucesivamente. Tenemos que tener muy claro que nuestra fortaleza no está centrada en una plataforma, sino que está centrada en una metodología. Siendo así, y tal vez con lo que me gustaría cerrar, es pensar que la semillita que hoy estamos sembrando en cada una de las personas que está escuchando esta presentación es que todos podemos hacer BIM. La forma de hacer BIM no depende específicamente de una sola herramienta y que podemos ser diversos en términos de herramienta, podemos ser
abiertos a poder explorar, ya que las diferentes herramientas también nos brindan diferentes opciones. Y es así como nosotros podemos personalizar los proyectos que vamos a entregar a nuestros clientes. Muchas gracias.